el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones. Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa, Palabra de Dios para tu vida. Un espacio producido por el Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que tenemos, por este nuevo espacio, esta nueva emisión y por su bendita y maravillosa palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Sean todos ustedes entonces bienvenidos. Hay una frase que encontramos nosotros en la palabra del Señor que vale la pena detenernos un poco y revisar el contenido de esa frase, y me estoy refiriendo a la frase yo soy. Es una frase que encontramos, y ya lo vamos a revisar, en varios apartados de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es evidente que hace relación a Dios mismo. Él dice yo soy. Pero vamos a revisar que no solamente se menciona en el Antiguo Testamento, sino que en el Evangelio de Juan específicamente encontramos nosotros esa referencia de yo soy, y lo está diciendo Jesús mismo en primera persona, haciendo referencia a lo que Él es. Y de esa manera poder nosotros entender el objetivo de esta enseñanza, que de pronto va a ser esta y no sé, de pronto la próxima también, es poder tener claridad frente a lo que es Él realmente para nosotros. Bueno, alguien puede preguntarse, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿O quién es Jesús para nosotros? Y la manera más apropiada de responder esas dos preguntas es precisamente yendo a la palabra del Señor y permitirnos revisar cuando Él mismo dice, yo soy tal cosa. Si Él lo está diciendo, entendemos nosotros, es porque Él realmente es eso para nosotros. De esa forma, entonces, podemos nosotros estar quitando de nuestro imaginario aquellas cosas que quisiéramos que fuera Jesús para nosotros, y nos centramos específicamente en lo que Él dijo, en lo que Él verdaderamente es, en lo que Él determinó. Y no estoy diciendo porque sea solamente una cosa o la otra, hemos entendido que Él es el todo y en todos, pero si Él dijo yo soy algo en específico, es porque Él quiere que nosotros entendamos que Él es eso para nosotros, y no solamente lo entendamos, sino que vivamos entonces en esa verdad presente, en esa realidad de quién es Jesús para nosotros. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 14, encontramos nosotros la primera mención que se hace a esa frase yo soy. Y recordarán ustedes el contexto de este capítulo 3, verso 14. La recomendación de siempre es que puedan ustedes ir allí a la escritura y poder leer el contenido completo del capítulo al menos, o de los versículos anteriores y los posteriores a este versículo 14 que nosotros estamos revisando, para poder tener el contexto claro de lo que estamos nosotros diciendo. En el verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Noten que la primera mención que se hace a esa frase yo soy, y la está refiriendo el Señor a Moisés, y el contexto es cuando le pide que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés tiene la siguiente pregunta para el Señor y le dice, dijo Moisés a Dios,
Y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta connotación, o mejor, esa frase tiene una connotación bastante amplia y profunda cuando Dios mismo, en este caso Dios el Padre, dándose a conocer a Moisés y a través de él dándose a conocer al pueblo de Israel, no menciona algunos de sus atributos. Bueno, yo soy, no sé, vuestro proveedor o yo soy vuestro sanador. No menciona alguno de aquellos atributos que la palabra hace referencia a Dios, sino simple y llanamente, pareciera simple y llanamente, dice, yo soy el que soy. Si nosotros analizamos un poco más a profundidad esta frase, entenderemos que eso cubre absolutamente todo, no deja espacio para nosotros poder decir, bueno, es que él nos está diciendo que es esto solamente o que se está poniendo al tanto de esta parte solamente, sino que si nosotros revisamos esa frase, yo soy, y continúa diciendo, yo soy el que soy, encierra absolutamente todo lo que nosotros pudiéramos pensar de Dios. En ese orden de ideas podemos nosotros comprender por qué la palabra del Señor dice que Él es el todo y en todos. Ahora, ese yo soy, cuando mencionamos nosotros que Él es el todo y en todo, está haciendo referencia a Jesús, aquí está haciendo referencia a Dios al Padre. Pero nosotros sabemos, y lo menciona el mismo Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando afirma que el Padre y Él son uno solo. Son uno solo. Y allí vamos a darnos cuenta entonces por qué Jesús, el Hijo de Dios, afirma también yo soy. Entonces, la primera referencia que tenemos de esta frase la encontramos aquí en Éxodo capítulo 3, verso 14. Y la voy a volver a leer. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hay una referencia en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 8, capítulo 8, verso 58. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, cuando dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Recordarán ustedes el contexto de este versículo que acabamos de mencionar. Y está hablando Jesús allí con sus discípulos. Hay una gente reunida alrededor de él. Y están entonces, dialogando, podrían otros decir discutiendo. Y entonces, por ejemplo, dice el verso 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le he conocido, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ellos anteriormente le habían respondido a Jesús, respondió Jesús porque le estaban reclamando a él acerca de quién era él. Y entonces dice el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten ustedes que hace referencia a esa misma frase que encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 14 que acabamos de mencionar. Y entonces está diciendo antes que Abraham existiese, antes que Abraham apareciera, antes que Abraham estuviese en escena. Ni siquiera está diciendo yo estuve antes, o ni siquiera está diciendo yo lo precedí unos años, o no, está diciendo yo soy.
Esa referencia de yo soy abarca nuevamente todo el contexto de lo que Dios mismo es para nosotros. Estamos viendo entonces cómo se pone en evidencia la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Hijo de Dios. Sabemos nosotros que son idénticos al Padre, consustanciales con el Padre, que el Padre y el Hijo son uno, y hace referencia así como nosotros, la iglesia y Jesús somos uno. Eso lo refiere Jesús mismo en el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Juan. Y entonces estamos viendo una prueba fehaciente de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como si no fuera poco, encontramos otra referencia de esto mismo que estamos mencionando, allí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 18, pero ahora el capítulo 18, cuando dice el verso 5 y 6. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 5 y 6. Dice así: le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Vamos a leer versos anteriores. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Estoy leyendo el verso número 1. Verso 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejará ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Lo hace de forma natural, porque en realidad Él es. Lo hace de forma natural porque entendemos nosotros a la luz de la palabra acerca de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Dios mismo y por eso entonces no tiene ningún inconveniente en decir yo soy, al igual que el Padre dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Con base en esto, bueno, podríamos nosotros también revisar otro pasaje antes de entrar a revisar puntualmente qué fue lo que dijo el Señor que Él era. Encontramos otra afirmación de este yo soy general, precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17, donde dice lo siguiente. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Noten ustedes que el contexto de esto que estamos hablando, Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, tiene esta visión y entonces dice que cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, había podido decir cualquier otra cosa, pero dice, no temas, yo soy el primero y el último. A grandes rasgos, estas son las referencias que encontramos nosotros de esa frase que dijimos al comienzo del programa, esa frase yo soy, que vimos en Éxodo, vimos en el Evangelio de Juan y ahora aquí en el libro de Apocalipsis, en donde de manera general y de una forma muy natural, Jesús, el Hijo de Dios, afirma que Él es.
lo mismo que afirmó el Señor, el Padre, cuando lo hizo en Éxodo capítulo 3, verso 14. Pero vamos a mirar, y le invito nuevamente a que vaya entonces al Evangelio de Juan, a ver cuántos alcanzamos a revisar en el día de hoy. Aquellos versículos en donde él dice, yo soy tal cosa. El propósito que tenemos con esta enseñanza es precisamente comprender que si el Señor se dio al trabajo, y ya lo hemos visto, Él dice que Él es, porque, bueno, así es, Él es, eso demuestra una vez más la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora entonces se toma la tarea de permitir que esto nos quede registrado a nosotros para que podamos comprender a partir de estos 7 yo soy que nosotros vamos a mencionar, que él mismo menciona allí en el Evangelio de Juan. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Para que no nos estemos haciendo a la idea de un Jesús a la medida que yo quiero o a la necesidad que yo tengo, sino que tengamos claro y nuestros pies bien puestecitos en Jesús, en lo que Él dijo que Él es para nosotros, y podamos comprender entonces con claridad esa posición que nosotros ocupamos en Él. Recuerden que la palabra dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, es allí donde somos nuevas criaturas. Entonces no nos estamos construyendo un Jesús a nuestra medida, no nos estamos construyendo un Jesús a nuestra necesidad, a nuestra expectativa. Estamos descubriendo a la luz de la palabra y guiados por el Espíritu Santo, el Jesús, el Hijo de Dios, que decidió darse a conocer, que por amor entregó su vida y hasta la última gota de su sangre para que hoy nosotros le podamos conocer plenamente porque estamos en Él. Esa primera afirmación la encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Vamos a leer desde el 32 para darle un poquito de contexto al versículo que estamos referenciando en este momento. Dice así, verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten ustedes que esta afirmación, y no la vamos a colocar allí en orden ni nada de eso, sino es esta primera que estamos nosotros revisando, hace referencia a que Él es el pan de vida. Pero qué interesante que esté mostrándoles, y porque eso era lo que ellos conocían, acerca del pan que descendió del cielo o del pan que todos los días caía del cielo en aquel tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo viajando por el desierto. Lo que, bueno, conocemos nosotros allí como el maná. Aquel alimento con el cual sostuvo Dios al pueblo de Israel en esos 40 años que ellos transitaron por el desierto. Recordarán ustedes entonces, como una nota allí adicional, que el día que ellos entraron en la tierra prometida, el día que ellos pisaron esa tierra, dice la palabra, el maná cesó. No volvió a llover, no volvió a caer pan del cielo, no volvieron a ser sustentados con ese pan que diariamente les enviaba el Señor a ellos. Ahora, hoy entendemos nosotros que eso es tipo, sombra y figura de Jesús. Tipo, sombra y figura de Jesús. Y aquí lo está mencionando. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Acuérdense ustedes que eso era tipo, sombra y figura. Eso mostraba al verdadero pan.
Eso era una evidencia que mostraba a quién es el verdadero pan que descendió del cielo. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante que ese pan en aquel tiempo fue el que sostuvo al pueblo de Israel mientras que caminaron 40 años por el desierto. Fue el alimento que ellos consumieron día a día. Recordarán ustedes, y vale la pena mencionarlo, que la instrucción era que cada mañana ellos saldrían de su tienda y recogerían lo que en ese día iban a consumir. Solamente lo que en ese día iban a consumir, salvo el día de descanso, el día de reposo, que para ese día anterior entonces podían tomar dos porciones. No importaba cuánto, no estaba allí medido, no va a tomar estos 2 cuadritos nada más, no importaba cuánto, es lo que fuera a consumir en el día. Y entonces, salvo para el día antes del día de descanso, del día de reposo, podían tomar 2 porciones que ellos fueran a consumir en esos 2 días. No faltó quien quiso desobedecer a la instrucción y tomó más de lo que podía consumir en ese día, y recordarán ustedes que se echó a perder aquello que guardaron, porque la instrucción era cada día iba a estar ahí. Bien, ese es tipo, sombra y figura del verdadero pan. Pero cuando Él dice, yo soy el pan de vida, entendemos nosotros entonces que si eso que fue tipo, sombra y figura sostuvo físicamente, biológicamente al pueblo de Israel, a más de 2 millones de personas transitando por el desierto, donde pasaron un par de generaciones, recordarán ustedes, en ese tránsito de 40 años por el desierto, ese pan que venía del cielo y que todos los días estaba a la puerta de sus tiendas allí para ser consumido diariamente, le sostuvo durante todo ese tiempo. Y si eso era tipo, sombra y figura, ahora el verdadero pan está a la puerta de nuestro corazón, está a la puerta de nuestra vida y está allí para nosotros. ¿Para qué? Para ser nuestro alimento espiritual. Él es nuestra provisión espiritual. Él es el que da vida espiritual a cada uno de nosotros. Por eso entonces entendemos ahora cuando Él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten ustedes entonces cómo esa referencia que hace de que Él es el pan verdadero. En el verso anterior, 2 versos anteriores dice, mas mi Padre os da, les está diciendo en ese momento Él estaba siendo propicio a la necesidad de ellos en el sentido de sus vidas espirituales, cuando les dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y por qué hace referencia del cielo? A Él mismo, porque Él fue el que descendió del cielo para estar en medio de nosotros. Ahora, en este tiempo presente para nosotros, Él se ha convertido en nuestro dador de vida, en nuestro alimento espiritual. Noten ustedes que mientras que en aquel tiempo ese tipo, sombra y figura llamado maná sostuvo física y biológicamente a todas aquellas personas 40 años en el desierto, ahora Jesucristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo, y dice Él mismo, y este pan tiene una característica muy particular, muy especial, ninguno otro puede afirmar lo mismo, dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Y no hace referencia a nuestra vida física, a nuestra vida biológica, como sí pasó en aquel tiempo. Recuerde que eso era tipo, sombra y figura. Está haciendo referencia a que es a través de Él, pan que comemos, alimento que consumimos, no solamente nos da vida, sino que sostiene la vida que se nos ha dado. Repito aquello. Él es el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerde que el hombre sin Cristo en su corazón está muerto por causa del pecado. Pero ahora Él, que es pan,
es decir, alimento que podemos consumir, pero es un alimento que da vida a lo que estaba muerto. Entonces ahora Él, que es el dador de vida, es ese pan de vida, no solamente nos ha dado vida, sino que ahora sostiene la vida que nos ha dado. Es nuestro sustento. Por eso debemos ir a Él. En aquel tiempo la instrucción era todos los días en la mañana recojan la porción que van a consumir en el día, haciendo referencia a que no es por la obra del hombre que trae provisión y puede almacenar para varios días. Es la provisión que viene de Dios, es la provisión que Dios ha establecido y que está disponible para nosotros. ¿Cuántos? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Tenemos acceso directo a Él. Todos los días podemos venir y consumir algo más de Él. Todos los días tenemos la posibilidad de conocerle más a Él. Allí lo estamos consumiendo, allí estamos degustando a Cristo como aquel alimento valioso, como aquel alimento exquisito, como aquel alimento que no tiene comparación alguna con ningún otro alimento y no quisiéramos dejar de alimentarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Por eso está disponible para nosotros. ¿Cuántos? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Somos nosotros los que de pronto entonces rechazamos, preferimos otra clase de alimentos que de ninguna manera alimentan nuestra vida espiritual, pero que siendo claros con lo que Él dice que Él es para nosotros, deberíamos estar entonces solícitos y atentos a que cada día de nuestra vida, Él, que es el pan de vida, sea el pan, el alimento que consumamos nosotros diariamente. Todos los días de nuestra vida. Por eso dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, note esto, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ojo a este versículo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Si usted sigue leyendo, encontrará que ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Murmuraban, dice ahí el verso 41. Murmuraban entonces de Él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaban velados sus ojos. No, a pesar de que lo tenían frente, no entendieron quién era Jesús para ellos. Hoy nosotros, por la vida del Espíritu que se nos ha impartido, por el poder de la palabra de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, por el trabajo del Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que nos lleva a toda verdad, podemos nosotros no solamente entenderlo, sino disfrutarlo a Él, como lo que Él es. ¿Qué es Él para nosotros? Pan de vida. Pan de vida. El que descendió del cielo. El que nos va a permitir, el que nos ha permitido ya no volver a tener hambre jamás. Por el contrario, el que va a seguir nutriendo, alimentando y fortaleciendo nuestra vida espiritual. ¿Cada cuánto? Todos los días. Hay una porción, hay una medida de Cristo disponible para nosotros. La invitación entonces es a que en esa misma condición podamos nosotros entender que si está allí disponible para nosotros, ahora es nuestra decisión acceder. Es tanto como decir, la mesa está servida, el alimento está puesto allí. Somos nosotros los que decidimos acercarnos a la mesa y tomar de la mesa, de lo que está preparado para nosotros. Hay un puesto en esta mesa.
para cada uno de nosotros. Y el alimento, el manjar está servido. Es Cristo mismo, el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que el Padre nos ha enviado, el que nos ha dado vida y el que ahora continúa alimentando y haciendo crecer y fortaleciendo esta vida espiritual que se nos ha dado a través de la palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué más podemos decir entonces? Si todo, y apenas hemos visto un solo yo soy, este que es el pan de vida, es sustento espiritual para cada uno de nosotros. Bien, así hemos llegado entonces al final de este su programa, Palabra de Dios para tu vida. Recuerde que es un espacio del ministerio transmitiendo su presencia en las naciones Iglesia Cristiana, invitándole a que repase estos versículos, los vuelva a leer bajo este entendimiento y podamos ante todo seguir disfrutando cada día que Dios nos dé de vida. Este es el día que Dios preparó para nosotros. En Él nos deleitamos, en Él lo disfrutamos, pero no lo disfrutamos como lo disfruta el mundo, lo disfrutamos consumiendo esta porción de Cristo que ha sido preparada para nosotros hoy y que está disponible para nosotros hoy. Mañana habrá una nueva porción de Cristo disponible para nosotros y así cada día de vida que Dios añade a cada uno de nuestros corazones. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracia y paz en sus corazones. Comparta este enlace para que otros puedan entonces conocer, entender y vivir a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el pan de vida que descendió del cielo. Un abrazo para todos.